Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Qué privilegio, qué bendición una vez más presentarles una exposición de la palabra del Señor. Y el día de hoy voy a estar desarrollando esta exposición que lleva como título El reino de las tinieblas. Los valientes de Cristo, por favor, a trabajar. Les doy el tiempo para que comiencen a distribuir, comiencen ustedes a cumplir su misión. Los valientes de Cristo en este momento, por favor, a trabajar para que esta enseñanza, para que esta exposición pueda llegar a una gran cantidad de personas que estoy seguro va a ser de gran edificación, va a ser de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Muchos de ustedes seguramente ya han aprendido y saben que hay dos reinos. Únicamente hay dos reinos en este mundo: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de Cristo y el reino de Satanás. Entonces, el día de hoy, esta exposición lo voy a estar profundizando acerca del reino de las tinieblas. De una vez le anticipo que será una exposición larga. No sé cuánto tiempo me vaya a llevar, porque mire, son 2 hojas y cada hoja me lleva 1 hora. Voy a tratar la manera de resumir algunas cosas. Posiblemente no lea muchos comentarios, posiblemente no dé muchos saludos, sino que me voy a enfocar y el tiempo necesario para la disertación de esta exposición. Padre, bendito es tu nombre. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón. Que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza, que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría, me dé el conocimiento para predicar tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 30, dice así: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esto es muy interesante. Cuando meditamos detenidamente acerca del libro de Juan capítulo 14 versículo 30, nuestro Señor Jesucristo, ¿de quién estaba hablando? Cuando él decía viene el príncipe de este mundo, se estaba refiriendo a Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, Cristo le da un título de realeza y le da el título de príncipe. Entonces, si hay un príncipe, esto me da a entender que hay un reino, porque no puede haber un príncipe sin un reino. Entonces, Cristo le da el título de príncipe a Satanás. Esto entonces me da a entender que hay un reino de oscuridad, que hay un reino de las tinieblas, porque todo, así como Dios es luz, así como Dios es santidad, así como Dios es verdad, también hay un reino, y todo lo que se mueve alrededor de Satanás es tinieblas, es engaño, es mentira, es muerte. Todo lo que es el desastre se mueve alrededor de Satanás. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué pasaje más interesante? Me está diciendo Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí entramos en una disputa, en una controversia. ¿Quién realmente entonces está gobernando el mundo? ¿Quién realmente tiene el mando en esta tierra? Juan me está diciendo que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué razón? Porque los hombres así lo quieren. Los seres humanos no quieren dejarse gobernar por Dios, no se quieren dejar gobernar por Cristo y se dejan gobernar por Satanás, se dejan gobernar por el reino de las tinieblas. Millones de personas alrededor del mundo no creen en Dios.
Millones de personas en el mundo no quieren saber nada de Dios. Países enteros aborrecen la Biblia. Países enteros es determinantemente prohibido predicar la Biblia, predicar de Dios, totalmente prohibido. Entonces, ¿quién gobierna estos países? ¿Quién gobierna estos lugares? Satanás, el reino de las tinieblas. Y por eso dice Juan que el mundo entero, cuando se refiere al mundo, se está refiriendo a las personas que viven alejados de Dios. Se está refiriendo a aquellas personas que viven sin Dios y sin esperanza, que viven sin los preceptos, sin los principios de la Biblia. Y por eso dice Santiago: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquel que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. A esto se refiere. Entonces, gran cantidad de personas ha rechazado a Dios, rechaza el mensaje de Cristo, rechaza el mensaje del Evangelio, y por eso dice Juan que el mundo entero está bajo el maligno. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Este pasaje es interesante. Meditemos unos minutitos en este pasaje. El diablo dice que se le ha entregado los reinos del mundo, se le ha entregado la potestad del mundo. Pero a mí me llama la atención este pasaje. En ningún momento Cristo lo contradijo. Lee usted los evangelios, nunca Cristo le contradice y no le dice diablo embustero, diablo mentiroso. Jamás Cristo lo contradijo, porque Cristo sabía que es verdad. Dice Satanás que el reino del mundo me ha sido entregado y yo se la doy a quien yo quiero. Y si tú me adoras, te doy todos los reinos del mundo, te doy todas las riquezas, te doy la fama, el poder, todo lo que es terrenal. Eso le ofreció Satanás a Jesús en la tentación del desierto. Y a mí me llama poderosamente la atención que Cristo en ningún momento lo contradijo, en ningún momento le replicó, porque es una verdad. ¿Por qué? Bueno, recordemos cuando nuestros padres, nuestros progenitores, los principales, Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron la voz de Dios, le entregaron toda la autoridad a Satanás. Le entregaron todo lo que por derecho legal le pertenecía a Adán, se lo entregó a Satanás. Y el día de hoy, las personas que no sirven a Dios, las personas que no hacen la voluntad de Dios, que no aceptan a Cristo, no aceptan su evangelio, son gobernados por el reino de las tinieblas, así como lo oye. ¿Por qué? Porque así lo quieren. Porque la invitación se extiende, que acepten a Cristo, que acepten su evangelio, que salgan, como dijo el apóstol, que salgan de la potestad de Satanás y vengan al reino de Jesús. Pero las personas se rehúsan y no quieren. Entonces, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 5, aquí me habla de una verdad interesante. Satanás gobierna el mundo. Satanás gobierna lo que concierne a esta tierra. Y es interesante, dice, yo le doy riqueza a quien yo quiero. Y por eso, muchos empresarios, artistas, actores de Hollywood y una gran cantidad de gente ha hecho pacto con el diablo, lo dicen abiertamente. Ahorita hay un reino fuerte que son los Illuminatis, y todo eso son personas que al hacer un pacto con ellos le ofrecen fama, riqueza, fortuna, reconocimiento. El ser humano
tiene una gran debilidad. El ser humano por naturaleza quiere poder, quiere fama, quiere reconocimiento, quiere aplausos, quiere ovación. Entonces todo esto el diablo lo ofrece, todo esto el diablo lo da. Por eso existen tantas personas que han hecho pacto con el Satanás, han hecho pacto con el reino de las tinieblas, pero ¿de qué sirve si al final de cuentas pierde su alma? ¿De qué sirve haber tenido tanta riqueza, popularidad, fama, reconocimiento? ¿De qué habrá servido si al final de cuentas pierde su alma? Cristo lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo si al final pierde su alma? ¿Qué precio, qué recompensa dará el hombre por su alma? No la hay. Entonces, sí, hay un reino de las tinieblas. Entonces sí, Satanás impera en este mundo sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que rechazan a Dios, que rechazan la gracia de Cristo, que rechazan su evangelio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, dice: por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué hay tantas luchas? ¿Por qué hay tantas dificultades en el camino de Cristo, en el camino del evangelio? ¿Cuántas personas, cuando no servían a Dios, cuando no hacían la voluntad de Cristo, estaban en el mundo, viviendo bajo la potestad del reino de las tinieblas? ¿Les iba bien? Se llevaban bien con los vecinos, con los compañeros de trabajo, el negocio estaba caminando bien, el trabajo, en la familia. Pero cuando vinieron a Cristo, cuando aceptaron el evangelio, entonces vino problema, vino dificultad, vino problema en el trabajo, en el negocio, con los vecinos, incluso con la propia familia. Dice en el libro de Apocalipsis que Satanás dice que ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo de qué? Satanás sabe que Cristo pronto viene. Satanás sabe que un día Jesús vendrá por sus escogidos. Y Satanás está trabajando arduamente. Algunos creen que Satanás está en el infierno. Algunos creen que Satanás está atormentando a los demonios en el infierno y haciendo un sinfín de desastres. No, Satanás está en el mundo. Satanás está en el aire. Sabe que le queda poco tiempo y ha descendido con gran ira y utiliza el engaño, utiliza la mentira, porque el más interesado, escuche muy bien, el más interesado para que usted no alcance salvación es Satanás. El más interesado que usted no logre la salvación, que no logre entrar al reino de los cielos, es Satanás. Ha descendido con gran ira, con engaño. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Ha venido engañando al ser humano generación tras generación. Año tras año ha venido engañando al ser humano, haciéndole creer que lo que están practicando, que lo que están creyendo es la voluntad de Dios, y no lo es. Ha descendido con gran ira. Dice la Biblia, el libro de Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Tiene que entender esto, querido hermano y hermana. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano, tiene un adversario. Tiene un enemigo que lo odia. Satanás lo odia. Satanás lo aborrece. Satanás, mire, lo desprecia con todas las fuerzas de su alma.
Por eso nosotros por ningún motivo debemos de tener amistad con el diablo, por ningún motivo debemos de tener amistad con el reino de las tinieblas, porque ¿cómo yo voy a tener amistad con alguien que me aborrece, con alguien que me odia? Dice la Biblia que ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás es el más interesado que usted viva en engaño. Satanás es el más interesado para que usted no alcance salvación y vida eterna. Muy bien, ahora quiero entrar en este segmento. Voy a hablar un poco acerca de la brujería, acerca de la hechicería, del espiritismo, del encantamiento, de la adivinación. ¿Todo esto existe, predicador? Por supuesto que sí. Aunque algunos no creen en esto, yo he escuchado gran cantidad de sermones, gran cantidad de mensajes y dicen, no, la brujería no existe. No, la brujería, eso es algo psicológico. La brujería es algo ficticio. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Aquí no se trata lo que yo creo, lo que yo pienso. Aquí se trata de lo que dice la Biblia. Muy bien. En el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 10, probablemente muchos de ustedes han leído esta historia, y si no, hoy la vamos a leer. Dice así: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué entiende usted por este pasaje? Cuando usted lee esta historia, ¿qué comprende? ¿Qué viene a su mente cuando medita en esto? Aquí claramente me está hablando que Faraón convocó hechiceros, convocó adivinos, convocó a aquellos que practican las obras de espiritismo. Es que el diablo es un imitador. Por si usted no lo sabía, el diablo siempre ha querido parecerse a Dios. Es el imitador número uno de Dios. El diablo siempre ha querido hacer lo que Dios hace. Dios manda a Moisés y a Aarón: vayan delante de Faraón, hagan señal delante de él, que Aarón tire su vara y se va a convertir en culebra. ¿Y qué creen? Esto no sorprendió a Faraón. Muy bien, está bien. Tiró Aarón su vara, se hizo culebra. Y Faraón no dijo, oh, qué milagro, wow, qué sorpresa. No, Faraón se quedó tan quieto y dijo, bueno, ustedes hacen eso, déjenme llamar a mis hechiceros, déjenme llamar a mis adivinos. Y los llamó, hagan ustedes lo mismo. ¿Y qué creen? Que también los hechiceros, los espiritistas, los brujos de Faraón hicieron exactamente lo mismo. Y si usted lee por el tiempo, hicieron más milagros, hicieron más señales Aarón y Moisés, pero también vinieron los hechiceros y también hacían lo mismo, ¿Qué me da a entender esto? Que sí, existe la obra de brujería, existe la obra de hechicería, pero ¿quién se mueve detrás de todo esto? Se mueve Satanás. ¿Quién se mueve detrás de todo esto? Se mueven los demonios. ¿Cuántas personas, no me dejarán mentir, en sus casas escuchan voces, escuchan ruidos, se apaga la tele, se prende, se abre la refrigeradora, se abre la puerta y no se explican por qué pasa todo esto? Y no hay paz, hay una perturbación en la casa, obras de hechicería, mayormente si usted está prosperando. Mayormente si a usted le va bien en la vida, seguramente no faltará un envidioso, como lo vamos a ver más adelantito. No faltará alguien que se levante en contra de usted para querer verlo destruido, para querer verlo arruinado, para querer verlo en desastre. Porque hay un reino de las tinieblas que odia la creación de Dios,
odia a aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿existen las obras de hechicería? Por supuesto. ¿Tienen poder? Por supuesto que sí. Tenemos tantas historias. ¿Cómo hemos visto liberación? Hemos visto cómo Dios ha liberado a mucha gente que ha estado bajo una hechicería, bajo una obra de ocultismo. Lo he contado y hoy lo cuento. Tenía un amigo pastor que ya descansó y él me decía, porque un día vino a mi casa a orar y me decía, ¿sabes de dónde vengo, Diego? Vengo de Quetzaltenango, así se llama una ciudad cerca de nosotros, Quetzaltenango. Vine a orar por un misionero canadiense. Yo no sé cómo supieron de mí, el punto es que me llamaron y yo fui. Este misionero canadiense estaba pasando enfermedad, pero él no se explicaba porque ya había ido a los mejores médicos de Canadá. Por si no sabía, en Canadá hay un sistema de salud impresionante. Hay buenos médicos, hay buenos hospitales, la ciencia, la medicina está muy avanzada en el país de Canadá. Entonces, este misionero dice que ya había tratado con muchos médicos y por ningún motivo le hallaban el problema, pero él seguía con el problema y vino aquí a Guatemala. Y no sé cómo supo de este pastor que Dios lo usaba tremendamente en la liberación. Dios lo usaba tremendamente en esas obras. Y dice él, aunque no lo creas, Dieguito, me hubiera gustado que hubieras estado ahí para que tú lo hubieras visto. Cuando yo empecé a ministrar a este hombre, lo empecé a ministrar, a orar, porque Dios me reveló que era una brujería, me reveló y empezamos a orar. Y cuando él saca la obra de brujería, un sapo, aunque no lo creas. Y yo me pregunto, ¿cómo llegó ese sapo? ¿Que acaso el misionero comió un sapo? ¿Que acaso el misionero tragó un sapo? Las obras del diablo son reales. Y este es el problema de muchos cristianos que subestiman a su adversario, subestiman a su enemigo y entonces gana territorio Satanás, gana territorio el reino de las tinieblas y les pega una buena arrastrada, les pega una buena zarandeada. No subestimas a tu adversario. Yo por ningún motivo estoy exaltando a Satanás, por ningún motivo lo estoy elevando, no, sino tenemos que conocer su territorio. Países como Estados Unidos, que siempre están en conflicto, que ellos tienen enemigos, ellos estudian a sus adversarios. Los Estados Unidos tienen espías, tienen agentes secretos en Rusia, en la China, en Pakistán, en el Medio Oriente. Países que son una amenaza para Estados Unidos, ellos los están vigilando secretamente porque son inteligentes, son sabios, están estudiando su adversario para que en el momento que se desate una guerra, se desate un conflicto, los Estados Unidos ya sabe dónde atacar. Estados Unidos no sale al azar a ver qué sale. Yo estaba viendo un documental porque Israel es un país que constantemente está en conflicto. Y decía este general del ejército de Israel, ¿por qué? Dice, nunca nos pueden vencer nuestros adversarios, los de Palestina, los de Medio Oriente. Dice, porque ellos lanzan misiles a lo loco y lanzan misiles y nosotros no, dice. Nosotros tiramos al blanco, tiramos al punto. Cuando usted estudia a su adversario, entonces tiene la guerra ganada. Por eso es importante conocer a nuestro adversario, conocer cómo funciona el reino de las tinieblas, conocer cómo funciona Satanás, para que cuando venga contra mí no me pueda vencer. Pero cuando yo desconozco cómo trabaja mi adversario, cuando yo desconozco cómo funciona el reino de las tinieblas, entonces viene contra mí y logra vencerme y logra derrotarme. Necesito conocer cómo funciona el reino de las tinieblas, incluso en el deporte. Cuando yo era muy fanático del deporte y miraba tantos documentales, cuando llegan los mundiales de fútbol, las potencias como Brasil, Argentina, Francia, Alemania, que son una potencia en el fútbol, ellos
cuando ya se hace el sorteo de los grupos y ellos ya saben quiénes van a ser sus contrincantes para la Copa del Mundo, ¿sabía usted que ellos se sientan y ven un partido de su contrincante y empiezan a estudiar sus fortalezas y sus debilidades? Estudian al arquero, por dónde le van a meter los goles, y dicen: este arquero es muy bueno en lo terrestre, no se le puede meter un gol por debajo, entonces lo vamos a atacar arriba, en el aire. Y empiezan a estudiar a sus contrincantes, y por eso ganan las Copas del Mundo. Por eso ganan, porque estudian a su contrincante, estudian a su adversario. El cristiano comete un grave error: no estudia a su contrincante, no estudia a su adversario. Tenemos un verdadero enemigo y es Satanás. Tenemos un verdadero enemigo y es el reino de las tinieblas. Entonces, ¿existen las obras de ocultismo? Por supuesto que sí. ¿Existe la obra de hechicería? Por supuesto que sí. ¿Cuántas personas están bajo una hechicería? Mire, si usted tiene un malestar físico y ya fue al médico y ya le hicieron varios exámenes y el médico dice que usted no tiene nada, que todo está bien, su problema no es natural, su problema es sobrenatural. Ya no gaste su dinero, use sabiduría, ya no gaste su dinero, porque por eso mismo le han hecho esta obra de ocultismo para que usted quede en la ruina, quede en el fracaso, venda su terreno, venda su carro, venda su casa y se queda en la ruina, gaste y gaste y gaste con el médico. En cambio, cuando es una enfermedad natural, saldrá en los resultados y dirá al médico: bueno, usted tiene un problema, usted tiene la presión alta. Muy bien, le vamos a dar medicina para controlar su presión. Usted tiene una vesícula, la vesícula inflada, va a necesitar una cirugía. Usted tiene apéndice, va a necesitar una cirugía. Esa es una enfermedad natural. ¿Cuántas personas no han utilizado sabiduría? Conozco muchas historias de muchas personas que han sido intervenidos quirúrgicamente, les han hecho una cirugía y salieron de la cirugía con el mismo problema y hasta peor, porque no era una enfermedad natural, es una enfermedad sobrenatural y que el médico no lo va a ver. Yo lo viví, a mí no me lo vienen a contar, yo lo viví, pasé un proceso hace como 4 años de enfermedad y no me explicaba qué estaba pasando, una enfermedad terrible. Y fui al médico, me hicieron un sinfín de exámenes y todo salió perfecto. Los valores, decía el médico: pero Diego, los exámenes me dicen una cosa y yo te veo a ti y me dice otra cosa. Pero aquí todo está bien. Y yo entendí y el médico me revisó. Tengo una testiga, una hermana en Cristo que me acompañó ese día. Me hicieron, el doctor me acostó en la camilla. Bueno, a ver, acuéstate, te voy a revisar. Y me empezó a revisar. Y me dice el médico: Diego, ¿qué tiene en el estómago usted? ¿No será que le han hecho brujería? Porque al parecer usted tiene en el estómago una cantidad de sapos. Y la hermana que me acompañaba se suelta una carcajada, ja, 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 ja. Y yo le dije al doctor: doctor, ¿usted cree en esas cosas? Y me dijo: no, yo no creo en eso. La ciencia no cree en eso, pero los amigos, cuando hay una fiesta, nos reunimos a platicar, a conversar, salen algunos temas y sale este tema. Yo dije: el doctor, Dios está utilizando la boca del doctor y aquí se terminó. Ya no gastaré más mi dinero. Esta fue la última vez que vine al médico y ya no voy a gastar mi dinero, porque yo estaba considerando ir a otro médico y gastar en exámenes, gastar en consulta. Y es lo que está pasando con muchos de ustedes. Están gastando y no se explican. Es una obra sobrenatural. ¿Y qué hice yo? Me metí en oración, en ayuno, en vigilia. Dije: bueno,
Esto es un conflicto con el reino de las tinieblas. Esto es un conflicto con el mismo Satanás y vamos a entrar en guerra. Empecé a orar y pedí ayuda. No peleé solo. Ese es el error de muchos cristianos que son orgullosos y no piden ayuda. Yo escuché a uno decir, cuando yo tengo una necesidad, yo no necesito llamar a nadie más. Por eso tengo mis rodillas y yo mismo le pido a Dios. Eso es arrogancia. Eso es orgullo. El mismo apóstol Pablo decían, hermanos, oren por mí. Cada vez que oren, oren por mí para que me sea dada palabra para predicar con denuedo el evangelio. El mismo apóstol Pablo pedía oración. Porque esto es el poder de la unidad. Cuando usted lee la Biblia, mire, yo lo he dicho, en una hora yo no puedo exponer toda la Biblia. Me ha llevado años estudiarla, leerla. Lea la Biblia, estudie la palabra de Dios. Entonces usted encontrará secretos, misterios en la Biblia. Aún los mismos arcángeles necesitan ayuda. ¿Cómo no vamos a necesitar nosotros ayuda si somos mortales? En la historia de Daniel, cuando llega el arcángel, le dice a Daniel, varón amado, dice, tus oraciones han sido escuchadas, pero el príncipe se me opuso, el príncipe de Persia se me opuso. Y vino Miguel, el arcángel necesitó la ayuda de otro arcángel para pelear en contra del príncipe. Aún los arcángeles necesitan ayuda para pelear en contra de los principados, de las potestades. ¿Cuánto más no nosotros que somos mortales? ¿Por qué muchos cristianos pierden la batalla en contra del reino de las tinieblas? Porque pelean solos. Pida ayuda. ¿Cuán importante es congregarse? ¿Cuán importante es tener una iglesia donde reunirse para que usted pida ayuda a sus hermanos, para que usted pida ayuda al pastor, a los consejeros? Yo no sé cómo se mueve su iglesia, cuál es el orden. Cuán importante es congregarse, porque si usted es un llanero solitario, muchos dicen, yo no necesito congregarme. Yo para buscar a Dios lo puedo hacer desde mi casa. Yo para buscar a Dios lo puedo hacer acá. No necesito de ninguna iglesia. Pues eso es soberbia y es desobediencia. El congregarse, el reunirse es absolutamente bíblico. Ese es otro tema. Entonces, pida ayuda. No pelee solo. La Biblia habla de unidad. Incluso hay un refrán que utilizamos en los pueblos. ¿Cuál es ese refrán? Un pueblo unido jamás será vencido. Es una gran verdad. La unidad, dice el otro refrán, en la unidad está la fuerza. Y por eso dice este otro refrán, divide y vencerás. La unidad es tan poderoso, pida ayuda. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es muy interesante. Así como hay ministros de Dios y ministras, así como habemos siervos de Dios, también Satanás tiene ministros. Es lo que muchos no han entendido. No saben que también Satanás tiene sus ministros. Satanás también tiene sus discípulos. Alguien me preguntó, ¿por qué me están envidiando? Estoy construyendo mi casa y se levanta la envidia. ¿Por qué si yo no les he hecho nada? Yo me he esforzado en mi negocio, tengo mi trabajo, tengo mi negocio, estoy construyendo mi casa, es producto de mi esfuerzo, es producto de mi sacrificio. ¿Por qué me envidian? ¿Qué les he hecho?, me decía esta persona. Le dije, porque también Satanás tiene sus ministros. Así como a usted, que es hijo de Dios, le dice,
ora. A muchos de ustedes Dios les dice, ora por los evangelistas, ora por los pastores, ora por los que están trabajando en la obra de Dios. También Satanás tiene sus ministros y les dice, hazle daño. Está prosperando, ve donde el brujo y hazle hechicería, hazle brujería porque está prosperando. Cuando alguien abre su negocio, cuando alguien quiere prosperar y comienza a trabajar, no faltará alguna persona que se levante en envidia, impulsado por Satanás, y le dice, mira, abrió su negocio cerca del tuyo. Mira, comenzó a vender el mismo producto que tú vendes. Ve al brujo, hazle hechicería para que fracase, para que venga a la quiebra, para que venga a la ruina. Porque me dice, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 15, no es extraño que también sus ministros se vistan como ángel de luz. Satanás también tiene ministros. Tenga cuidado, mire, yo soy una persona, soy un desconfiado. Mucha gente me regala cosas y yo no lo como. Y le doy ese consejo. Si alguien le regala una manzana, un banano, cualquier cosa, si usted no lo vio que lo compró, tírelo, no lo coma. Por favor, es el error que muchos, mire, te traje algo, mira, no te traje nada, te traje esto, está bien, lo comen. No saben qué hay detrás de eso. Utilice sabiduría, utilice inteligencia, no coma cualquier cosa que le den, a menos que sea de su absoluta confianza y usted sabe perfectamente que esa persona tiene el temor de Dios, sabe usted que esa persona es un hijo de Dios, acéptelo. Pero si viene de alguien que usted no lo conoce muy bien, tenga cuidado, utilice sabiduría. ¿Cuántas personas están sufriendo el día de hoy una enfermedad porque comieron algo que les dieron? Es algo que le han hecho un ritual satánico, le han hecho un pacto maligno. Mire, hermano, de verdad que las obras de ocultismo es tan real como usted no se lo imagina, y muchos cristianos han sido víctimas porque no conocen cómo funciona el reino de las tinieblas, no saben cómo funciona el reino de Satanás, cómo funciona lo que es la obra de espiritismo, la obra de ocultismo. Existe las obras de ocultismo, existe las obras de brujería, pero no es la voluntad de Dios. Usted que practica la brujería, usted que practica la hechicería, vaya a YouTube y vea la conferencia El Infierno. Allí yo explico quiénes son los candidatos de ir al infierno. Pero estas son las buenas noticias. Si usted se arrepiente y deja las obras de maldad y viene a Cristo, es perdonado. Pero si usted continúa haciendo el daño, continúa haciendo la maldad, le espera el infierno. Vea la conferencia El Infierno en YouTube, Predicador Diego Sic, así me encuentra en el YouTube, Predicador Diego Sic. Suscríbase y vea esta conferencia. Entonces, ¿existen las obras de ocultismo? Por supuesto que sí, ya lo vimos. Mire, en 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 7. ¿Cómo van, mis valientes? Mis valientes de Cristo, compartan. Estoy buscando 1000 valientes para Cristo. ¿Cuál es la función de los 1000 valientes? Es distribuir, compartir en sus grupos, en sus perfiles, esta predicación. Cada vez que le llega la notificación que Predicador Diego está haciendo un en vivo, predicando, exponiendo, dando conferencia, el trabajo de los valientes de Cristo es distribuir. David tuvo 400 valientes. Predicador Diego sí que está buscando 1000 valientes para Cristo. ¿Y cuál es el trabajo de los 1000 valientes? Compartir en sus grupos, en su perfil. Comparta para que lleguemos a más personas, para que lleguemos a más vidas. Hay una historia en 1 de Samuel capítulo 28 versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella
y por medio de ella pregunte. Saúl, usted sabe la historia, había desobedecido y fue desechado por Dios, y él ya no recibía iluminación de parte de Dios, y Samuel había muerto. Estaba tan desesperado y que fue a buscar una bruja, una adivina. Sigamos leyendo. Versículo 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Vayamos al versículo 13. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Esta historia no es tan sencilla como usted cree. Los teólogos debaten y no se ponen de acuerdo si realmente esta bruja de Endor hizo venir a Samuel o a un demonio. Muchos dicen: no, ese no fue Samuel, fue un demonio que se representó en forma de Samuel. Y otros dicen: no, era Samuel. Realmente es un tema muy profundo, pero a mí lo que me llama la atención es el 15, y dice: y Samuel dijo a Saúl, no dice y un demonio, y dice: y Samuel dijo a David: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Muy bien, vamos a creer que es Samuel. Creamos que es Samuel el que vino realmente. ¿Qué me da a entender esto? Que sí, las obras de brujería tienen poder. Quiere decir que los brujos sí, el diablo les ha otorgado poder. Ahora le pregunto yo: ¿será fácil hacer venir a un espíritu del más allá? Usted ahorita hace un ritual y dice: bueno, quiero hacer subir a mi mamá, quiero hacer subir a mi papá. ¿Será que es fácil? Por supuesto que no. Pero los brujos lo logran hacer. Los brujos lo pueden hacer. ¿Qué me da a entender esto? Que sí hay poder en el ocultismo, que sí hay poder en lo que es la obra de hechicería, de brujería. Muy bien, vamos a creer que no es Samuel, que es un demonio. Muy bien, es un demonio, no es Samuel. Pongámonos en los dos bandos. Pero el demonio, vamos a creer que es un demonio, que no fue Samuel. Entonces, el demonio pudo tomar forma, se convirtió en Samuel. ¿Qué me da a entender esto? Que los demonios tienen capacidad de imitar voces, representaciones. Los demonios tienen esta habilidad. ¿Cuánta gente vive en el engaño? ¿Cuánta gente ha caído en el engaño de los demonios porque desconocen cómo funciona el reino de las tinieblas? En una ocasión alguien me preguntó y me dijo: fíjate que salió en las noticias que apareció la imagen de X personaje. ¿Tú crees en eso? Me dijo. Sí, creo en eso. Yo no sabía que tú eras un pagano. Tranquilo, le dije, déjame explicarte. Tranquilo, todavía no me condenes. Por supuesto que creo, y estoy seguro que apareció esa imagen en un árbol, en una pared, en una bandeja, en X cosa. Pero le dije: lo que tú no sabes, ¿quién está detrás de todo eso? Demonios. Demonios. Salió una noticia que una imagen está llorando, le salen lágrimas. Otra imagen está desangrando. ¿Crees en eso, predicador Diego? Por supuesto que creo en eso, claro que sí. Pero lo que muchos no saben, que detrás de todo eso se mueven demonios. Demonios se mueven detrás de todo eso. Tienen la habilidad, tienen el poder. Por eso es importante conocer estos temas. Por eso es importante estudiar la Biblia, profundizar y traer este tipo de exposiciones. Cómo funciona el reino de las tinieblas. ¿El diablo da dinero? Por supuesto que sí. Pero pide algo a cambio. Pide tu alma. Desde el momento que tú le das tu alma al diablo, te da riquezas, pero ten esto en mente, que le perteneces a él.
y el día que mueras, Satanás tiene todo el derecho de llevarte al infierno. Satanás tiene todo el derecho de llevarte a una eternidad de oscuridad. Mejor acércate a Dios, confórmate con lo que tienes, sé feliz con lo que tienes el día de hoy. Para ser feliz no necesito un Mercedes-Benz. Para ser feliz no necesito vivir en una mansión de 100 millones de dólares. Para ser feliz no necesito ropa de marca. Puedo utilizar la ropa más sencilla, pero ser feliz, vivir la vida como Dios me ha dado, convivir con mi familia. Entonces, ¿existe las obras de ocultismo? Por supuesto que sí. Lo estamos viendo. Vamos al libro de Job, capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Es muy interesante este pasaje. Satanás tiene la habilidad de enfermar. Los demonios tienen la habilidad de enfermar, como lo hemos leído. Satanás hirió a Job con una sarna maligna. ¿Cuántas enfermedades hoy están padeciendo las personas y no hay medicina, no hay cura? Porque no es una enfermedad natural, es una enfermedad sobrenatural que no va a salir en el ultrasonido, no va a salir en la resonancia magnética, no va a salir en el examen de sangre, y haga el examen que haga, no va a salir porque es una obra sobrenatural. Pero usted utilice sabiduría, busque a Dios. Cuán importante es orar, cuán importante es leer la Biblia para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. ¿Qué dice el libro de Oseas? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios demanda que usted y yo tengamos conocimiento. Dios demanda que usted y yo utilicemos sabiduría, utilicemos inteligencia para no ser presa del diablo, para no ser presa de Satanás y él no pueda lograr su objetivo. ¿Cuántas personas dicen, Dios me enfermó? Hermano, Dios no enferma. El que enferma es Satanás. El que enferma son los demonios. Dios no enferma. ¿Cuánta gente dice, Dios me enfermó? ¿Cuánta gente dice, Dios me quitó mi trabajo? ¿Cómo que Dios me quitó mi trabajo? Mire, hermano, aprendamos a expresarnos correctamente y a saber interpretar la Biblia. Mucha gente dice, si Dios te quita un trabajo es porque te va a dar uno mejor. ¿Eso es antibíblico? ¿Acaso no es el diablo? En el libro de Juan capítulo 10 versículo 10, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso dice el libro de Juan. Es el diablo. Cuando habla de ladrón, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Satanás. Es el diablo el que roba, el que mata, el que destruye. No es Dios el que te quitó tu trabajo. No es Dios el que te quitó tu negocio, es Satanás. Porque no has utilizado sabiduría y por eso dices que es el diablo. No, digo Dios. Mucha gente dice, si Dios le quitó su trabajo es porque le va a dar uno mejor. Si usted se accidentó es porque Dios lo ha permitido que se accidente porque le va a dar un mejor carro. No, Dios no se contradice. La Biblia dice que Jesús vino a morir y que por sus llagas hemos sido curados. Entonces, ¿cómo Dios me va a enfermar? Si Cristo vino a morir para sanarme, no tiene sentido. Si Dios me ha enfermado, ¿para qué le voy a orar que me sane? ¿Para qué? Si Dios, escuche, utilicemos el raciocinio, utilicemos la lógica. Si Dios le ha enfermado, ¿qué sentido tiene orarle para que lo sane? Si Dios le quitó el trabajo, ¿qué sentido tiene orarle, Señor, dame un trabajo si Él se lo quitó? ¿Qué sentido tiene? ¿Verdad que no tiene sentido?
es el diablo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. A eso vino el diablo. Muy bien. Ahora, ¿quién es el blanco de Satanás? Muchos cristianos dicen, ¿por qué es que sufro tanto ataque? ¿Por qué siento que las cosas están marchando terriblemente mal y no me explico? Porque cuando yo estaba en el mundo de parranda, de borracho, de mujeriego, de adúltero, de fornicario y bueno, ¿qué no hacía yo? Y todo me iba bien. Muy bien en el trabajo, muy bien en el negocio, incluso mi esposa me trataba bien. Pero ahora que he venido a Cristo, ahora que estoy haciendo la voluntad de Dios, y que no se supone que el venir a Cristo todas las cosas iban a marchar bien. Leamos que dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si usted guarda el testimonio de Jesucristo, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Su evangelio. Si usted se ha convertido al evangelio, ha recibido a Cristo, que no le extrañe que vengan todos estos ataques. Que no le extrañe que venga persecución, que venga calumnia, que venga chisme, que venga un sinfín de cosas, porque me está diciendo Apocalipsis que el dragón, ¿y quién representa al dragón? El diablo. Dice que se fue a hacer guerra. Estamos en un conflicto con el reino de las tinieblas, pero ¿a quién mayormente ataca Satanás? Pero ¿a quién ataca mayormente el reino de las tinieblas? En contra de aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo. Dice claramente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo le ha declarado la guerra. El diablo me ha declarado la guerra. Todos aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo, todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Entonces el diablo ha descendido con gran ira a hacernos guerra. Esta es la respuesta. El por qué usted dice, ¿por qué hay tanto ataque? ¿Por qué cuesta caminar en los caminos de Dios? ¿Por qué cuesta caminar en el camino de Cristo? Esta es la respuesta. El diablo le ha declarado la guerra mayormente a los que guardan el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Su evangelio. Eso es. Por eso yo lo he dicho. Estoy absolutamente consciente que predicar el evangelio me va a traer problemas. Predicar el evangelio me va a traer adversidad. El mismo infierno se levanta en contra de uno. ¿Por qué cree usted que Jesús le dijo a Pedro? Le dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Cuando Jesús hace mención, quiere decir que cuando usted acepta a Cristo, cuando usted recibe el evangelio, el infierno mismo se levanta en contra de usted a hacerle guerra. Vienen los demonios, vienen los principados, vienen las potestades, vienen las huestes malignas a hacerle guerra, traer enfermedad, fracaso, problema, ruina y una gran cantidad de cosas que trae el diablo en contra de usted. Mire, hermano, yo he leído la Biblia y yo encuentro que todos los que han servido a Dios han sufrido ataque. Jeremías el profeta, de cárcel en cárcel. Elías el profeta, persecución, persecución, persecución. David el rey de Israel, ¿cuánto no se levantaban los filisteos, los amorreos, los cananeos? Cada poco pelea y lucha y conflicto.
Todos los hombres de la Biblia sufrieron ataques, sufrieron conflicto. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Pablo, ¿cuántas veces Pablo sufrió ataque? Pedro, Jesús le dijo: Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que todos los escogidos han sufrido ataque. Entonces ya no nos quejemos. Entonces ya no reneguemos de nuestra fe. Ya no blasfememos en contra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Esto es el camino del Evangelio. ¿Que acaso usted no ha leído? Dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estamos en guerra, estamos en conflicto. Alguno dirá: pero yo, mire, como alguien me dijo en una ocasión. ¿Sabe qué me dijo? Ustedes, yo no sé por qué tanto dicen que el diablo los ataca, que el diablo aquí, que el diablo allá. Y yo, mire, dice, todo tranquilo, me va bien en mi trabajo, estoy bien con mi familia, como bien, duermo bien, calidad. En pocas palabras, no sufro ataque. Está bien, le digo. Ahora te voy a hacer un par de preguntas y quiero que me contestes con la verdad. Perfecto, me dijo. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿A cuántos evangelizas? No, dice, no. Eso no es para mí. Eso es trabajo del pastor, trabajo del evangelista. ¿A cuántos has ministrado? ¿Has echado fuera demonios? ¿Has ministrado a un poseído por el diablo? No, eso no es trabajo mío. Le digo: entonces, papito, de razón, ¿cómo el diablo te va a inquietar si tú no estás haciendo nada? Todo aquel cristiano que no está haciendo nada para Dios, el diablo no lo ataca. Para el diablo no es ningún peligro. Pero si usted se levanta a predicar, si usted se levanta a orar, si usted se levanta a ministrar, a echar afuera demonios, por supuesto que el diablo se levanta en contra de usted. Por supuesto que el diablo se va a levantar en contra de su vida, de su ministerio, de su matrimonio. El diablo está atacando. Por eso dice: los que guardan el testimonio de Jesucristo. No todos guardan el testimonio de Jesucristo, para nada. Solo viven una religión, viven una apariencia, viven una religiosidad. Pero aquellos que realmente guardan el testimonio de Cristo, están predicando, ganando almas, llevando las buenas nuevas. Por supuesto que el diablo se levanta. Por supuesto que Satanás se levanta en contra de usted. Entonces, ya no reneguemos, ya no nos quejemos, levantémonos en fe. Luchemos, peleemos, reprendamos al diablo en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 7 versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿De quién se está hablando? De Esteban, el primer mártir del evangelio, el primer mártir de la iglesia de Cristo. Predicaba el evangelio, estaba anunciando y la gente escuchaba, crujía los dientes. Por eso mucha gente se levanta en contra de nosotros cuando predicamos el evangelio. La gente no quiere escuchar el evangelio, la gente nos quiere callar la boca y dice: no prediques. Claro que vamos a predicar, nadie nos va a callar, vamos a predicar, vamos a anunciar el evangelio. Dice que Esteban predicaba el evangelio bajo la unción del Espíritu Santo y la gente crujía los dientes. ¿Cuánta gente no cruje en contra de nosotros? ¿Cuánta gente no nos quisiera ver destruidos? ¿Cuánta gente quisiera que nosotros desaparezcamos, que no prediquemos el evangelio? Usted no sabe cuánta gente me escribe, cantidad de gente: no prediques, cállate la boca. Sí, me voy a callar la boca solo porque tú me lo dices. Ay, Dios. ¿Cómo que vamos a callar la boca? Más vamos a predicar, más nos vamos a levantar, hasta que cuando Cristo diga: vente para acá, hijo mío, entonces dejaremos de predicar. Mientras estamos con vida, vamos a predicar. Y Esteban fue el primer mártir. La gente crujía, porque no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar el evangelio, no quieren escuchar las verdades eternas, porque el diablo los tiene gobernado. No les ha alumbrado la luz del evangelio. Así dice la Biblia. El Dios de este siglo, dice,
ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre, para que no les resplandezca el evangelio de Cristo. Mucha gente, millones de religiosos en el mundo no pueden entender, y uno por más que les explica, yo digo, pero Dios, estoy explicando la palabra, yo siento, yo considero que estoy exponiendo la palabra. ¿Por qué predico evangelio? ¿Por qué creo en el evangelio? Les explico, pero ni aún así no entienden. ¿Por qué? Porque están cegados. El diablo ha cegado su entendimiento, el diablo ha cegado sus ojos espirituales y no pueden ver, no les alumbra el entendimiento. Y dicen, wow, ahora entiendo el evangelio, ahora entiendo la palabra de Dios, porque ellos mismos le han dado lugar al diablo que tenga cegado su entendimiento. Pero el día que abran su corazón a Cristo, el día que abran su corazón al verdadero evangelio, entonces se les caerá las escamas de los ojos y dirán, wow, ¿cómo he vivido en el engaño tanto tiempo? ¿Por qué no me di cuenta? Porque el diablo los tenía cegados. Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. 22, Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no fue la excepción. Pablo fue apedreado, Pablo fue azotado, Pablo sufrió mucho por el evangelio. Esto es así, mis hermanos. Y Pablo les dice, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Este camino no es fácil. Este camino no es color de rosa, querido hermano que me está viendo. Este camino no va a ser fácil. Este camino está lleno de conflicto. Este camino está lleno de adversidad. Este camino está lleno de enemigos. Este camino está lleno del reino de las tinieblas. Y es lo que tenemos que vencer día a día. Estamos en una lucha. Si Pablo sufrió, si Pablo recibió azote, ataque, también nosotros vamos a recibir. Yo estoy plenamente consciente de eso. Yo estoy seguro de que viene el ataque. Estoy consciente de eso porque leo la Biblia. Estamos en lucha con el mismo diablo. Estamos en lucha con el reino de las tinieblas. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted notó, son jerarquías. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es humana, son jerarquías. Veamos, dice que primera jerarquía son principados, segunda jerarquía potestades, tercera jerarquía gobernadores, cuarta jerarquía huestes espirituales. 4 jerarquías menciona el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10. Son jerarquías que se han levantado en contra de nosotros. Por eso, dependiendo del llamado que tienes, también hay jerarquías. Dependiendo del llamado que Dios te ha dado, el diablo también envía. Y hay demonios, hay categorías en el reino de las tinieblas. Hay categorías. Cuando un ministerio es pequeño, manda un demonio pequeño. Cuando un ministerio es un poco más grande, manda a otro demonio más grande. Cuando el ministerio es mucho más grande, manda a otro demonio más grande. Hay jerarquías en el reino de las tinieblas. Por eso usted dice, bueno, pero la lucha que tuve hace un año no es como el de ahora.
El de ahora lo siento más rígido. El de ahora lo siento un poco más conflictivo. Bueno, quiere decir que usted está subiendo de nivel espiritual. Usted está subiendo. Entonces el ataque es más fuerte. El ataque es más conflictivo porque hay jerarquías. El diablo le manda un demonio más grande, una potestad más grande. Pero échele ganas, no se desanime, pelee, luche. Echemos mano de la vida eterna. No nos quedemos rezagados, no nos rindamos, sigamos. Jesucristo dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sigamos adelante, no nos rindamos, sigamos adelante, no nos demos por vencidos. Luchemos, vayamos hacia adelante. Pero lo lindo y lo maravilloso es que Cristo está con nosotros, que Él no nos dejará. Escucha lo que dice la Biblia. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Qué maravilloso! Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Peleamos con Cristo. Pelee en el nombre de Jesús. La promesa es que Él nos ha dejado poder. ¿Qué dice la Biblia? Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es la promesa. Si usted está bajo ataque, declare la palabra, declare la palabra. Mire, a Satanás hay que vencerlo con la palabra. Muchos cristianos cometen este grave error garrafal, y dicen, diablo embustero, diablo cochino, perro arrastrado. No, hermano, así no se ataca al diablo. Si usted lee la Biblia, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Es en el nombre de Jesús. Cuando usted lee la Biblia, cuando Pablo reprendió un espíritu de adivinación que tenía una jovencita, le dijo, en el nombre de Jesús echó fuera el espíritu de adivinación. No le dijo, diablo embustero, diablo cochino. No. Por eso muchos pierden la batalla, porque no saben cómo enfrentar a su adversario. El diablo se le va a reír en la cara. Usted le dice, diablo cochino, se le va a reír. Pero si usted le dice, en el nombre de Jesús, fuera, él tiene que obedecer. El diablo se tiene que sujetar en el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Obra de brujería, de hechicería, de santería, magia negra, magia blanca, ceniza del cementerio, ritual satánico, sangre de cerdo, sangre de perro, cualquier ritual satánico que le hayan hecho en el nombre de Jesús, repréndalo, no se quede de brazos cruzados. Si usted en su casa ha notado algo extraño, si alrededor de su casa ve sangre, ve objetos extraños, animales muertos, estiércol, no se quede de brazos cruzados, haga algo. Métase en ayuno, métase en oración, unja ese lugar, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. El problema de muchos que se quedan de brazos cruzados. Encontré algo extraño detrás de la casa. Vi algo anormal. Pero que se quede allí. Y por eso al poco tiempo viene la prueba, la lucha, porque desconocen cómo funciona el reino de las tinieblas. Mire, hermano, ¿qué no han venido a dejar aquí en mi casa? ¿Qué no han venido a dejar? Tantas cosas. Y cada vez que lo veo, empiezo a orar y reprendo en el nombre de Jesús. Yo no sé qué quieres traer, diablo. Yo no sé qué quieres traer, brujo. Pero en el nombre de Jesús, repréndalo. Échele en cara que Cristo ya lo venció. Mire lo que dice. Hay un pasaje poderoso en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Esto es lo que le tiene que recordar al diablo. Decirle, diablo, mi
Cristo te venció en la cruz del Calvario, dice Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Cristo venció al diablo. Cristo exhibió públicamente a los demonios. Así que no me vengan a decir que el sacrificio de Cristo no tiene poder. No me vengan a decir que lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario no fue poderoso. Claro que fue poderoso. Claro que fue el triunfo. Significó nuestra victoria. Significó nuestro triunfo. Eso decláreselo al diablo. Échelo en su cara y dígale: diablo, mi Cristo te venció. Demonio, mi Cristo te venció. Principado, potestad, mi Cristo te venció en la cruz de Calvario y te ha vencido, y yo también soy más que vencedor. Dice en el libro de Efesios que dice que Cristo venció por nosotros y lo dio a su iglesia. Y nosotros tenemos la potestad, la bendición de reprender las obras del diablo. Ánimo, hermano y hermana. Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado autoridad. Aprendamos a utilizarlo. Ya le leí la palabra. Cristo nos ha dado la victoria. Cristo, que acaso no dice la Biblia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que no vengan ataques. Es que muchos se confunden. Soy más que vencedor en Cristo. Quiere decir que no hay ataque. Cuando la Biblia dice que eres más que vencedor, es que cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, tienes la victoria y luchas. A mí me encanta ese pasaje cuando dice, Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. A mí me encanta. Y en ningún momento Cristo le dice: tranquilo Pedro, tené paz, porque yo no voy a permitir que eso pase. Así le dijo. Yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? Pedro, vas a tener que ser zarandeado. Satanás te va a zarandear. Y yo no me voy a oponer. Y yo no voy a hacer nada para que eso no pase. Solo que he rogado para que tu fe no falte. Para que en ese zarandeo no pierdas la fe. Para que en ese zarandeo no titubees. ¿Cuántos de ustedes están siendo zarandeados en este momento? ¿Cuántos de ustedes Satanás los está zarandeando? Y dice: Señor, ¿por qué has permitido? Dios lo permite. Pero la victoria es nuestra. Pero la victoria es nuestra y vamos a vencer. Espero que esta exposición haya sido de bendición. Se los dije, es una exposición larga. Pero aprendamos, como lo he dicho, eduquémonos. Que tenemos que escuchar palabra de Dios. Ya quitemos de nuestra mente 20 minutos, 30 minutos. Es que se hizo un estudio. Se hizo un estudio que el ser humano solo tiene capacidad de prestar atención 25 minutos, 30 minutos. Y muchos predicadores modernos, predicadores famosos, están utilizando esa técnica. Solo predican 25 minutos. Porque se hizo un estudio. El ser humano solo presta atención 25 minutos, 30 minutos, por eso solo predicamos 30 minutos. Pero el ser humano ve una película de 2 horas y no se aburre. Pero ve un partido de fútbol de 2 horas y no se aburre. ¿Cuándo se va a hacer un estudio que el ser humano solo va a prestar atención media hora a un partido de fútbol? No, mira los 2 tiempos, incluso van a tiempos extras, van a penales y ahí están. Ni siquiera quieren ir al baño, ni siquiera quieren que les hablen. Ahí están idiotizados con la televisión, los videojuegos ahora, el gran virus del videojuego. Ahí están todos idiotizados en el videojuego. Pero escuchar palabra de Dios, no. Aprendamos a escuchar palabra de Dios por largo tiempo. Antes de finalizar esta exposición, como siempre hago el llamado. ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Se está desanimando? ¿Se quiere rendir? ¿Se quiere alejar? No. Tenemos que perseverar hasta el fin. Dice que todo aquel que puso la mano en el arado, determinantemente prohibido retroceder. Determinantemente prohibido rendirse. Determinantemente prohibido detenerse. Todo aquel que puso la mano en el arado, para adelante,
como dicen en Cuba, para atrás ni para agarrar impulso. Vamos hacia adelante. ¿Y usted que todavía no le ha entregado su vida a Cristo? ¿No le gustaría el día de hoy rendir su corazón a Cristo? ¿No le gustaría el día de hoy rendirse a Jesús? Si es así, repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Compre una Biblia, léala todos los días, ore a Dios cada día. En su comunidad, en su ciudad, en su aldea, hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos, que sea instruido en la palabra de Dios y que cada día crezca en su caminar con Cristo. Muy bien, vamos a ver entonces cómo están mis valientes de Cristo, cuántas veces lo compartieron.